Cholusac Sur es 36 en Francisco Morazán, 34 en El Paraíso, 36 en Olancho, 36 en Choluteca. A nivel nacional, vía satélite, estamos en su compañía de cable y llegamos al mundo a través de nuestra página web www.cholusacsur.com. Cholusac Sur, el único y más completo canal de noticias. Amigos y amigas, muy buenos días. Aquí en el Sol de las Noticias contamos hoy ya con nuestra invitada para hoy en nuestro espacio de noticias. Contamos con una connotada figura de la educación nacional. Ella es Elia del Cid, licenciada en matemáticas, con maestría en administración de empresas. Actualmente viceministra de Asuntos Técnicos Pedagógicos de la Secretaría de Educación. Es además catedrática universitaria. Bienvenida a la licenciada Elia del Cid. Buenos días. Qué gusto saludarla, licenciada. Realmente que es un privilegio el tenerla después de conocer toda su trayectoria en el sistema educativo nacional y pues conversar esta mañana también de conocer más de quién es Elia del Cid, no solo la viceministra de Educación, sino su papel de una mujer que marca la historia de Honduras. ¿De dónde es usted originaria? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá compartiendo con ustedes parte de mi vida, mi trayectoria. Yo nací en Lepaera, departamento de Lempira. Allá pues mi familia es originaria de allá también y crecí hasta llegar a sexto grado, pues recibí mi educación primaria en la escuela Manuel Monía. Luego en Lepaera en ese tiempo no había un instituto. Nuestras familias tenían que ver dónde nos enviaban y pues orgullosamente nos fuimos a Santa Rosa de Copán, en el Instituto Álvaro Contreras. Ahí hice mi educación media y luego me vine a Tegucigalpa, ingresé a lo que es hoy la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, estudié la carrera de matemáticas, ¿verdad? Luego obtuve una beca estando en último año de la Universidad Pedagógica, obtuve una beca para sacar mi maestría en Estados Unidos y allá saqué mi maestría en matemáticas. La obligación de las becas, en ese tiempo teníamos las becas, las PAU, que eran las que eran coordinadas por la Embajada de Estados Unidos, y teníamos que regresar al finalizar nuestros estudios allá. Pues orgullosamente regresé y me quedé trabajando en la Universidad Pedagógica. Luego ingresé también a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces me mantuve en estas dos instituciones trabajando como catedrática de matemáticas. En la Universidad Pedagógica pues son formadores de docentes, ¿verdad? Trabajé en la formación de docentes, y en la Universidad Nacional Autónoma mis primeros años pues los trabajé con las carreras de ingeniería y luego con las carreras de las ciencias económicas. Trabajé con los jóvenes de informática administrativa, con los cursos generales de las ciencias económicas, y luego en el 2002
Cuando llega el presidente Maduro, yo había participado de alguna manera en la elaboración de su plan de gobierno en educación, pero la realidad es que no tenía interés de irme a la Secretaría de Educación, más lo estaba haciendo como un aporte en ese momento, y al final yo en ese momento era vicerrectora administrativa de la Universidad Pedagógica, había hecho una carrera académica y también había incursionado en la parte administrativa. Fui jefe del Departamento de Ciencias Matemáticas, fui decana de la Facultad de Ciencia y Tecnología, después fui vicerrectora administrativa. Estando como vicerrectora administrativa, entonces es donde se presenta esta oportunidad para ir a la Secretaría de Educación. La realidad es que para mí fue muy complicado tomar esa decisión. El rector en ese momento era el licenciado Ramón Salgado, y estuvimos viendo cómo podíamos hacer, y al final pues tomé la decisión de ir a la Secretaría de Educación, y ha sido una experiencia invaluable. Uno ve qué cosas atendió como formador y qué cosas se quedaron de atender como formador, ¿verdad? Hace uno una reflexión quizá por esa falta de contacto con la realidad. Casi en las universidades nos quedamos en el ambiente universitario, pero es una obligación realmente tener ese contacto con la sociedad. Ahora las universidades pues tienen un componente muy importante que se llama de vinculación universidad-sociedad, y eso está favoreciendo también a esa sensibilización y que cada una de las carreras realmente se acerque más a la realidad en la que le toca desempeñarse, que no solamente quede para la práctica profesional como requisito de graduación, sino que realmente hayan otros trabajos intermedios que permita al estudiante tener ese contacto, y que también a nosotros como profesionales nos ayuda en ese sentido. Ahora, nos ha hecho así como un rap, que fácil aparenta usted su vida en un resumen así tan rápido. Pero nosotros queremos saber usted es migrante dentro del territorio nacional y fuera del país casi de manera permanente. Sale de Lepaera a los 6 años de edad. Pero esos 6 años... A los 12. A los 12 años, perdón, sí, a los 12 años. Uh-huh. Esos 12 años en Lepaera, ¿cómo fueron esa infancia? ¿Cuántos eran los miembros de su familia? Bueno, realmente hermanas somos 2, ¿verdad? Pero yo crecí con mi abuela. O sea, lo que soy realmente se lo debo a ella. ¿Y qué pasó con su mamá? Una mujer muy disciplinada. Pues mi mamá, mi abuela quiso como que yo estuviera con ella, entonces y fui creciendo con ella. Mi mamá siempre vivía ahí en Lepaera, entonces tuve la oportunidad de crecer con muchos primos, ¿verdad? Porque la casa de la abuela era el centro el punto de encuentro. O sea que era matrona, ella era matrona. Lideresa. Sí, definitivamente. Ella, una señora muy respetada. Mire, mi abuela, yo la admiraba tanto, la sigo admirando, porque sus padres realmente eran salvadoreños, y ellos habían venido acá y se establecieron ahí en Lepaera. Ahí en Lepaera hubo mucha descendencia de migración salvadoreña, por eso es un pueblo muy laborioso. Lepaera es un pueblo muy productivo. Además del café, que es muy renombrado, también siembra mucha hortaliza que distribuyen a las ciudades de Gracias, de Santa Rosa y a otros pueblos. Es como un centro de desarrollo donde vienen otros pueblos del norte del Empira, y tiene mucha parte comercial también. Entonces, en el caso de mi abuela, pues ella siempre nos enseñó una disciplina, ¿verdad? De trabajo, de responsabilidad. Pero ella tenía un sueño conmigo, que yo tenía que ir más allá, ¿verdad?
cuando se presenta la oportunidad que íbamos a salir a Santa Rosa de Copán, ella fue la primera, y otra tía y mi mamá, y una familia muy unida, todas contribuían para que saliéramos adelante. Entonces hay otro primo que es que nos criamos como hermanos y realmente nos consideramos hermanos. Entonces ambos fuimos a Santa Rosa de Copán, en el mismo curso, nos graduamos al mismo tiempo. Luego él se vino primero, yo me vine después, y así fue como fue mi ruta acá. Mi abuela, pues, una mujer muy emprendedora, ¿verdad? Nunca tuvo así bienes extraordinarios, pero sí dejó a cada uno de sus hijos un bien, y a mí me dejó la educación, que es la mejor herencia que realmente pude haber recibido. Qué mejor. ¿Y la figura paternal qué pasó? Bueno, mi mami se separó de mi papá, entonces prácticamente mi figura paterna fue mi abuelo. ¿Su abuelo? Mi abuelo, exactamente. Lástima que mi abuelo murió cuando yo era muy pequeña. Yo creo que yo estaba como en primer grado cuando mi abuelo falleció, pero siempre tengo el recuerdo de él. Era el secretario municipal, entonces era un señor que siempre andaba con su saquito, con su sombrerito, y bien presentado, bien delgado. Entonces tengo esa imagen, ¿verdad? Y los abuelos que lo sientan a uno en sus piernas, pues esa es la imagen que yo tengo de mi abuelo. De ahí la imagen permanente es la de mi abuela. Ahora, el salir una joven, digamos que Lepaera, aunque era un punto de referencia, es un punto de referencia dentro de la Empira, pero es considerado todavía, me imagino, como una área rural. Salir a una ciudad un poco más grande, donde hay ya un poco más de movimiento de personas, como era Santa Rosa de Copán, es como cuando uno añora irse para los Estados Unidos. Sí. ¿Qué pasó en ese momento por su cabeza? Tener que salir de la disciplina de la matrona, de la abuela cariñosa y tener todo a mano, a tener que ir a asumir la responsabilidad de dirigir su vida. Ahí aprende uno, ahí tiene todo un aprendizaje, ¿verdad? Cuando ya empieza a responsabilizarse por uno mismo. La realidad es que, número uno, era de no sacar aplazados, era de mantener, ese era como el requisito del hogar. Sí. De mantener un estándar, y afortunadamente pues se logró. Santa Rosa de Copán es una ciudad tan acogedora, y como en el colegio todos éramos de pueblo, la mayoría veníamos de los pueblos, ¿verdad? Digamos en mi caso que iba de la Empira, la mayoría eran de Corquincopán, de San Nicolás, todo hacíamos grupo, y la mayoría éramos de pueblo. Habían también compañeros que eran de ahí de Santa Rosa, pero igual no nos discriminábamos. O sea, teníamos grupos de trabajo. Imagínense que en ese tiempo nuestro centro de estudio para los exámenes era el Parque Central. Ahí era donde porque el colegio, el Álvaro Contreras, que ahora tiene un edificio muy lindo, en ese tiempo estaba ahí en el centro, era al frente del centro de salud, y en la esquina, al otro lado de la calle, está el Parque Central. Entonces nosotros cuando teníamos exámenes, esa era nuestro centro de estudios, andábamos ahí dando vueltas, estudiando, y como en ese tiempo todo el mundo estudiaba haciendo bulla, ¿verdad? ¿Y cómo era el Lepaera, el Santa Rosa de Copán de aquella época? ¿Había energía eléctrica o no había energía eléctrica? No, mire, no había energía eléctrica en Lepaera. Lo que sí hubo siempre fue una planta que trabajaba de 6 a 10 de la noche. O sea, eso era todo. En ese tiempo, pues mis tías estaban jóvenes y había mucha serenata y mucha bulla de los jóvenes, las fiestas,
Nosotros, la de mi generación, siempre andábamos yendo a ver dónde eran las fiestas, pero rápido teníamos que regresarnos porque era ahí en el circuito de la ciudad. Pero cuando ya estaba en Santa Rosa... bueno, ya en Santa Rosa ya había un poquito, pero siempre mi abuela, bueno, después mi abuela se traslada a Santa Rosa, ¿verdad? Y ella alquila una casa, y porque habían otros muchachos de Lepaera que estudiaban también en Santa Rosa, y entonces se convirtió la casa como una casa de huéspedes, ¿verdad? Entonces ahí se cuidaban algunos muchachos, pero solo de Lepaera. Entonces ya en el colegio pues hay otras cosas. En el colegio, incluso en ese tiempo, pues el básquetbol, ustedes saben que era uno de los deportes que practicábamos los varones y las mujeres. Entonces en el Álvaro Contreras siempre había un equipo de básquetbol de varones y uno de mujeres, y en mi generación pues teníamos un equipo que se llamaba 5 Estrellas, y ese era el representativo del Instituto Álvaro Contreras. Entonces teníamos nuestros rivales, realmente era el María Auxiliadora, que tenía su equipo, y los varones tenían su equipo de oposición, era el Instituto Santo Domingo Sabio, que era un instituto salesiano en ese momento. Ahora ya se convirtió en una institución pública, pero en ese tiempo era un salesiano con internado y algunos pocos externos, pero tenían su buen equipo también, y así nos animaba. Pero también habían equipos de fútbol, de básquetbol de una liga que había un poquito más de mayores, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, conocí a César Castellano, ya sí, mayor, a Ramón Medina Luna, que eran ya mayores, pero que tenían ellos también sus equipos. Así que fue una época bonita. Nuestros maestros, pues, con mucho respeto, con mucho cariño y con mucha exigencia. ¿Y los novios? En el marco. ¿Y los novios, pues, eran de acompañarlo a uno, pero así rápido, del colegio a la casa. Eso eran los noviazgos, porque uno no podía ir al cine con ellos, no habían esa. Si iba uno, era matinal. Nada de ir al cine en la noche, solo era el domingo. Y no se tenía que dar cuenta la abuela, me imagino. Sí, entonces era un problema. Ella siempre lo que me decía: mira, después de cuando te gradúes de educación, de tu magisterio, yo saqué magisterio en ese tiempo, y entonces, no, hay que esperar a graduarse, Entonces no permitía novios. Los novios eran así de mirada, miradita, de acompañar. El papelito. Sí, entonces mi hermano era divertido, porque como salía uno al mediodía para ir a almorzar y luego regresar, ¿verdad? Entonces mi hermano y otro muchacho de Lepaera que vivía ahí en la casa, cuando me miraban que tenía el novio, me acompañaba en el trayecto, entonces ellos corrían para llegar temprano a la casa y yo llegar después para que mi abuela se pusiera así un poquito molesta, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de la historia. Yo realmente siempre procuré ser no una excelencia académica, trataba de combinar, porque sí me gustaba. Por ejemplo, cuando uno hace deporte, siempre tiene que dedicar ciertas horas al día al trabajo de entrenamiento, pero teníamos un grupo de compañeras, principalmente las mujeres, teníamos un grupo que siempre nos reuníamos a estudiar, ¿verdad? Y bueno, fue un ambiente muy bonito. Se gradúa y entonces aparece el novio ya. No, bueno, en esa época uno tiene uno, el de ahí viene otro, ¿verdad? No había nada, no había seriedad. Pero ya tenía la licencia de parte de la abuela para que pudiera llevarlo. Exactamente.
Eso sí, ¿verdad? Ya ella, ya teniendo uno el título, ya ella ya era permisiva. ¿Y se acuerda Entonces usted ya, cuando- ya lo podían visitar a uno en la casa. Ah, eso iba, o sea, el Sí. tema eso de pedir la llegada. Aquí a mi compañero le gusta mucho ese tema porque dice que él Que era no- experto en pedir la llegada. Sí. Yo- No, pero es que yo creo que ahí y era, pero es de tener es parte de la talento. valentía, Y parte de la valentía, valentía, sí, sí, sí. No es y cualquier también cosa. yo creo que es parte de la formación, Sí, de la formalidad. de la seriedad que uno le impone a una relación. Yo nunca tuve temor de joven decirle, si el señor No me me decía gusta. no, bueno, está bien, no hay ningún problema. Y me decía así, ¿Y todo cuánto, tranquilo. cuánto llegabas a la casa? Bueno, realmente que habían veces que llegaban en grupo, porque también los hombres a esa edad son temerosos, los muchachos, ¿verdad? Entonces, mejor andar en pandilla que andar solo. Entonces, pero luego ya el que se queda de último, ¿verdad? Ahí en la casa, entonces ya ese es el que se va Era toda identificando una como- ceremonia. Exactamente. Eso sí, a las 8 de la noche, ya Ya todo se ha terminado la función. Sí, definitivamente. Ahora, pero usted se viene entonces de Santa Rosa y decide estudiar matemática. La clase que por excelencia nos ha dado dolor de cabeza a todo el mundo. Entonces, uno anda buscando así profesiones sencillas como periodista, que solo es de hablar, o de abogado, que solo es de transcribir, porque ahora los abogados son tan expertos que ya todo lo tienen puesto en la computadora, solo cambian el nombre, la fecha, ¿verdad? Y ya tienen un Ya- software ya- especial, dependiendo de los casos. Pero matemática, Sí, óigame. bueno, realmente le voy a decir, fíjese que yo no, cuando me vine, mi área no era matemáticas. Yo hubiese querido ir a la autónoma y me hubiera gustado sacar ingeniería, pero no podía en ese momento. Me vine con una beca de la UPN. Entonces, uno tenía que seleccionar un área, ciencias de la educación, era mi primera opción, y la segunda era ciencias sociales. Pero cuando yo llego a la UPN, la novedad para mí, en términos de aprendizaje, fue la matemática. Afortunadamente, tuve 2 profesores excelentes. En la matemática 1 era una gringuita. En ese tiempo la UPN tenía mucho intercambio de profesores de otros países. Y esta maestra era de Estados Unidos, ¿verdad? Ella y su esposo, ella era de matemáticas y el esposo era de química. Entonces a mí me tocó recibir la clase con ella. Entonces me llamó mucho la atención la forma en que ella daba la clase. En ese tiempo pues llevábamos la matemática 1, era un semestre. El siguiente semestre me toca la matemática 2 y yo ahí ya tenía que decidir a qué carrera iba. Y yo ya no quería ciencias de la educación ni ciencias sociales, sino que se me había metido que la que me gustaba y que me exigía era matemáticas, porque venía con una base que no era buena. Mi base buena fue la de primaria. Mi maestra de primaria, que gracias a Dios todavía vive, ella enseñaba, era súper estricta en español y matemáticas. O sea, nosotros la ortografía, yo con mis compañeros de trabajo soy muy estricta con la ortografía. Entonces, también con la base de aritmética y geometría, ella trabajaba ella con el libro de Baldor, muy, muy exigente. Entonces yo me recordaba que mi base era prácticamente la aritmética y lo básico de geometría. Tenía el vacío del álgebra en mi educación media, y cuando llego a la UPN yo creo que por eso fue que me llamó la atención matemática, porque era como lo más novedoso para mí, lo más exigente. O sea, yo me tomaba, pero tenía mis dudas. Dije, no quiero fracasar, quiero realmente salir adelante.
Y esta es el área que a mí me gusta. Pues en Matemáticas 2 tuve un profesor que se llama Horacio Reyes Núñez, que le decíamos HRN, excelente profesor también. Él era más didáctico, digamos, para enseñar, manejaba aquella pizarra con nitidez, nos enseñaba a expresarnos, a hablar y todo. Entonces ahí sí yo ya tomé la decisión que mi carrera era matemáticas. Y así fue. Mire, yo le puse mucho empeño, mucha dedicación y bueno, puedo decir que Dios me iluminó para que tomara esa decisión. Sabía que yo tenía muchas debilidades en mi formación, pero logré superar siempre estudié en equipo, siempre teníamos grupo de estudio, entonces compartíamos, discutíamos, nosotros, yo vivía aquí por el barrio La Ronda, la UPN estaba en el centro en ese tiempo, entonces digamos que andábamos buscando lugares céntricos donde no gastáramos mucho para estar a la hora y todo ahí en la UPN. Entonces fue muy, y en ese tiempo el director, hubo un grupo de personas que realmente pensaron en además de que nosotros tuviéramos una buena formación en la UPN, también que pudiéramos tener oportunidad de salir a estudiar. Digamos, en ese tiempo se llamaba director el doctor Carleton Corrales, ¿verdad? La profesora Sofía Mabel Torres, que una destacada maestra a quien yo aprecio mucho y de quien aprendí muchísimo. El profesor Francisco Ábalos, que ya son personas que están retiradas, pero son tan lúcidas y tan consecuentes, ¿verdad?, con el trabajo que realizaron. Luego el profesor Marco Tulio Mejía y otros profesores que realmente era el equipo de trabajo en ese tiempo de la UPN y que procuraron ellos formar una generación de relevo para ir ampliando la universidad a lo que es hoy actualmente. Así que me tocó, digamos, en último año que se presenta la oportunidad de participar en el concurso para la beca. El concurso se hacía como a medio año y a uno le avisaban a final de año si había ganado o no la beca. Y pasaba por una batería de pruebas, entrevistas, ¿verdad? En el transcurso del segundo semestre, estar en esa actividad pendiente y luego ya como en noviembre ya le avisaban a uno si había ganado o no la beca. Afortunadamente, pues, fui una de las seleccionadas, una gran ventaja por el idioma, en primer lugar, ¿verdad? Aprender el idioma y luego aprender ya a otro nivel lo que llevábamos como formación. Varios temas ahí. Mire, primero matemáticas y uno, la verdad que le tiene miedo a los temas. O sea, siempre me tocaba quedar en matemáticas y llevarla retrasado o ir a recuperación. Malo. Reforzamiento. Entonces ya la reflexión que concluí dije, no, es que de matemáticas solo soy bueno para contar el dinero. Y para gastarlo. Y para gastarlo, para restar. Pero, por ejemplo, esas ecuaciones, las fórmulas, esto es un mundo. Sí. Los infinitos, los bueno. Yo en esa, ¿y usted de dónde es? No, yo aquí de Tegucigalpa, pero fui un estudiante en matemáticas muy regular. No tenía tanta dificultad. O sea, si yo estaba en la clase, claro, si yo no perdía clase, entonces si lograba agarrarle el hilo desde el inicio, al final yo no tenía dificultades. Pero no es que es algo que me encantara a mí las matemáticas, sino siempre las traté con mucho respeto. Y si había clases, la que yo evitaba perderme era la de matemáticas. Tanto en la universidad, no tuve dificultades, nunca perdí la clase, sí, sino que estaba en el rango. Pero es que no sé,
Y ahí es donde yo quiero también de alguna manera llevar la conversación. Porque usted nos lo cuenta con tanta facilidad este tema de las matemáticas. Y uno dice, bueno, ¿por qué a mí se me complicó? ¿Por qué a mí se me Yo digo que a todo el difícil? mundo, tanto así que ahora veo bueno, en mis tiempos, y creo que tampoco existían el tema de los reforzamientos. Ahora es negocio eso. Sí. Ahora hay sí. maestros especializados. Yo me quedo impresionado cuando me dicen hay que pagarle tanto por refuerzo a mi hijo. Refuerzo, o sea, a mí nadie me reforzaba. Sí. Yo solo me tenía No, que reforzar. a mí con una faja. Perdía, se acabó una nota que no era de agrado de mi padre, entonces, y no era mi papá, sino que mi hermano mayor, José Antonio, era el encargado de velar checar las notas. de velar esa área. Que todo fuera... Entonces él cuando revisaba, ay, ¿qué pasa? ¿Que usted está sacando? No, de aquí en adelante, si el próximo mes me trae una nota de esto, usted ya va a ver. Entonces, ¿cuál reforzamiento? ¿Cuál reforzamiento? ¿No? Sí, Era o por sea, el era material. por uno mismo que tenía que esforzarse, porque recuperaciones se han habido, Sí. ¿verdad? Pero digamos que el estudiante tenía que hacer ese estudio por su propia cuenta y luego presentarse a la recuperación. Pero solo una cosa, mire, la emoción. Sí. Cuando- La emoción. Cuando Por fin pasa. mirá que nota. Sudando. Sí. Ay, no, porque no, sentí un estrés como nunca. Ahora, pero por ejemplo, usted se va de Honduras y se va a los Estados Unidos. Es como que cuando se vino de Lepaera, Exactamente, o como fíjese. cuando se vino de Santa Rosa de Copán a Tegucigalpa, Exacto. entonces ese salto allá, le tocó irse sola. Sí, bueno, realmente sucedió. Voy a contar lo que Sí. sucedió en el último año. Yo había tenido un novio como por 2 años, pero él se había graduado y se había ido a trabajar. Entonces terminó el noviazgo y luego conocí al que es actualmente mi esposo. Entonces, cuando me avisan de la beca, que fue como en noviembre, entonces él me dice que... entonces yo le dije, ¿verdad? Yo me voy. Entonces, él no lo podía creer, ¿verdad? Que yo estaba tan decidida a que me iba, porque para mí era un sueño, era agarrar algo que yo había estado pendiente, y dije, no, yo no voy a dejar perder esta oportunidad. Entonces le digo en ese tiempo a él, sigamos siendo novios, le digo yo, no hay problema, o sea, entonces me dice él, no, me dice, al principio entonces él quería como que yo no me fuera, pero yo ya tenía la ilusión. Entonces, al final, decidimos casarnos, imagínense, nosotros nos casamos el 19 de diciembre y yo me fui el 10 de enero. O sea, en plena luna de miel. Pero ¿por qué se casó? ¿Se casó para mandarla amarrada? Sí. Tuvo miedo él de que allá, Un peligroso. gringo. digo, No, entonces casémonos, me dice. Y yo realmente no tenía planes de casamiento en ese tiempo, en esa época. No, o sea, yo tenía mi sueño de seguir formándome, ¿verdad? Yo había soñado realmente hasta tener mi doctorado. Entonces, pero entonces dije, bueno, le digo, pero yo me caso, pero me voy. Entonces, y le digo, no hay problema, vamos a seguir manteniendo esta relación y todo esto. Entonces, mi beca en Estados Unidos tenía la ventaja que la pareja podía trabajar allá. O sea, era una beca fabulosa, ¿verdad? Además de que me daban los estudios y me daban para un financiamiento para vivir, también le permitía a los que eran casados y los que se iban ya con familia también les Entonces, permitían. ¿se fueron? Entonces, no, yo me fui primero porque yo tenía que ir en el primer semestre a aprender el inglés. Entonces yo le dije a él, bueno, vamos a arreglar papeles, ¿verdad? Para que después te vayas. Entonces así fue. Ya en el mes de julio, ya él ya estaba allá conmigo. Entonces allá estuvimos, yo no tuve niños allá porque mi propósito
En ese tiempo realmente era culminar mis estudios con los méritos que correspondía y, Pero qué interesante y eso, tener... ¿sí? Porque aquí mire, me llama la atención, y disculpe que le interrumpa, porque me llama la atención, hoy por hoy tenemos una generación de personas respetables, decisión, de ir a tener los niños allá a los Estados Sí. Unidos, hombre. De ir a tener los niños allá a los Estados Unidos. Bueno, tanto así que a mí me impactó que como estamos en la política, ¿verdad? Claro. Y como ahora politizan hasta los embarazos, el otro día dijo Salvador Narrala que quería que su hijo fuera a nacer allá Imagínese. a los Estados Unidos. Y usted que tuvo la oportunidad de tener por lo menos un hijo. No, un hijo. quedó la opción de tener sus hijos ahí, o que tener sus hijos ahí, totalmente, ¿verdad? o Y, sea- y tenía la oportunidad también de quedarse. De quedarme no. Algunos de los ex becarios que fueron con mi mismo tipo de beca siempre tuvieron que regresar y después por alguna razón retornaron. Un par de ellos que yo conozco. No, era un requisito y yo ahí sí soy bien respetuosa, fíjese. Claro. Si a mí me ponen, este es el requisito, trato de cumplirlo y yo trato de que los demás lo cumplan también. Entonces, en ese sentido, pues no, yo venía feliz a trabajar aquí a la UPN. O sea, sentía la emoción de retornar a ser catedrática de la universidad. Y bueno, no, mi propósito era mantener un estándar. Habían habido algunos ex becarios que no lograron terminar por bajo rendimiento. Entonces, no, yo dije, no, yo tengo que mantener mi beca hasta que yo termine y llegar con mi título, sentirme muy orgullosa de lo que había logrado, y así fue. Entonces, no, luego mi esposo, que estaba a media carrera aquí en la Autónoma, terminó de estudiar allá, trabajaba medio tiempo y estudiaba en la universidad. Entonces a él le tocó que quedarse otro año más para terminar su carrera, porque él sí tuvo más dificultades con las equivalencias que llevaba de aquí para allá. En el caso mío, como ya el trámite lo hacía quien coordinaba las becas, entonces nosotros no teníamos ningún problema. Entonces aparecen los hijos. ¿Y cuántos hijos tienen? Entonces yo tenemos 3 hijos. Sí. ¿Verdad? Y ya tenemos 2 nietos. Sí, ya tenemos 2 nietos y falta una hija que nos dé su nieto. Yo les oigo a ellos que no quieren tener más que uno, no sé, ¿verdad? Como ahora la vida está muy cara, sí, es que ese ¿verdad? es un tema interesante. Y ahora, el otro día lo comentaba con Javier, y sí es impactante tener que decirlo, exteriorizarlo. Tener que decir uno solo puede tener 1 o 2 hijos. Punto. Sí, exacto. O sea, pero sí es impactante decirlo. Sí, entonces, y uno no les puede decir, no, qué barbaridad, no, porque cada quien se va midiendo conforme va teniendo sus ingresos y su posibilidad de mantener su hogar. Pero esa combinación de ser una madre exitosa en el área donde se desenvuelve profesionalmente, y el papel de madre, ¿cómo lo hubo? Fíjese que con mi esposo pues logramos entendernos en ese sentido. Digamos, yo era la que más tarde llegaba a mi casa de regreso. Usualmente trabajé en la U en la jornada de la tarde y me agarraba algunas veces 7 u 8 de la noche. Pero él siempre estuvo pendiente de... O sea, de que él los aprendió niños. a cocinar. Sí, o sea, mire, nosotros gozábamos porque cuando él los bañaba, los atendía, o sea, en ese sentido, pues nos complementamos muy bien. Y ahora los hijos, cuando ya están grandes, reconocen, muchas veces se enojan cuando están creciendo, ¿verdad? Sí. De las exigencias que uno tiene. Pero después ellos reconocen el valor de que hayan sido exigentes en determinado momento para lograr el éxito que ellos puedan tener después. Y le preguntaba yo si a él le gustaba cocinar, porque esa pregunta regularmente Alan la hace. Está inquieto porque nos hemos extrañado que hay una cantidad importante de mujeres, que durante todo este año solo hemos invitado mujeres,
Y casi Qué bueno. hay un Fueron porcentaje, de mujeres. Sí, qué bueno. un porcentaje importante que dice, mira, a mí la cocina no me gusta. Pero un alto porcentaje. Un alto porcentaje Sabemos que que hay, no, pues, yo lo hago porque tengo Son la hallazgos. responsabilidad, pero ¿a usted cómo le tocó? ¿Le No, gusta? No, no le gusta. ¿A usted no? No, a él no le gusta. No A le mí, mire, Pero aprendió. yo aprendí. Sí. Yo aprendí porque como me la había llevado muy consentida. Ah, entonces le tocó ya. ¿verdad? Sí, entonces, digamos, con mi abuela, para ella lo más importante era que yo estudiara. Todo lo demás era así, si se podía bien y si no, entonces el orgullo de ella era que yo llevara buenas calificaciones. Ya con eso ya ella se sentía muy realizada. Pero con mi esposo, entonces yo aprendí a cocinar hasta que me casé. Hoy trato con mis hijos de que el domingo es un día de encuentro y ese día yo cocino. Y me encanta que se sientan felices comiendo lo que yo cocino. Ese es el único día que les dedico realmente y lo hago con mucho amor. Y ellos lo disfrutan también. Entonces hemos tratado de mantener ese convivio dominical, ¿verdad? Y trato yo a veces cuando estoy muy cansada, yo les digo, miren, no voy a hacer hoy, pero sí vamos siempre a reunirnos. Entonces usualmente nos reunimos en mi casa. Bueno. Eventualmente salimos, pero muy eventualmente los domingos, que es diferente cuando ellos estaban pequeños. Cuando ellos estaban pequeños casi siempre era un almuerzo en algún lado, ¿verdad? Salíamos o al Parque Aurora, Parque Obrero, Bosques de Zambrano, así andábamos donde ellos tenían actividades, ¿verdad? Pero ya luego que ellos entran a la adolescencia, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ya ellos Claro. ya no quieren que uno los ande cargando, ¿no? No, ya ellos empiezan a restringirse, Sí. a restringir la Sí. relación de alguna manera porque tienen otros intereses. No, es que tengo que estudiar o tengo unos amigos y si hay en la colonia donde uno Sí, vive, entonces, se van volviendo cómplices ellos sí, de los entonces amigos. yo les digo a mis compañeras o amigas que son más jóvenes que yo, que tienen que disfrutar a sus hijos cuando están pequeños. Eso se Entonces, les lo digo, comento ese yo a sí, Alan ese- y se lo comento yo también a la Exactamente. mayoría. Usted desde que nace, en el caso de los varones, a los 10 años y en el caso de las niñas hasta los 12 años tal poco vez. más. Un poquito más, pero de ahí uno como que... Ese es el momento No es que dejan de que- quererlo a uno, sino que los intereses de ellos cambian. Después es una fuente de financiamiento. Sí. Llega un momento que es una fuente de financiamiento. Ya cuando están casados, retoman otra vez el nidito, ¿verdad? Ya vuelven otra vez. Entonces, Ahora, pero la niñez es única y hay que vivirla con Pero ellos. dicen que los abuelos y las abuelas se vuelven más tolerantes que con los hijos. Definitivamente. Mire, mi esposo... Ya le dan guerra a los Mi esposo nietos. que era bien exigente con los hijos, pero súper exigente. Con los nietos, el ser más flojo. Dice El que- nieto le dice, anda, tráeme eso, Vito, eso que está ahí. Él le dice, anda vos. No, le dice, tú, le dice, tú. Entonces ya va el viejo a traerlo, ¿verdad? No, sí, o sea, los hijos se quedan. Y le mamá, llaman a es eso chochar. increíble. Sí, chuchar, Sí, chuchar. Sí. No, Oh, definitivamente que es una etapa linda también, Sí. porque le permite a uno vivir esa otra etapa. Yo realmente me recuerdo de mi abuela en ese sentido, porque digo, o sea, me consintió, ¿verdad? Y luego ya acá al vivir en pensionado uno no se mete en la comida, uno pagaba casa y comida simultáneamente. Lo que sí es que uno aprende a comer de todo. Sí. O sea, uno fuera de su casa se le quitan los resabios de quitar el chile, de quitar que este tomate no, es decir, porque eso es lo que hay de comida. Eso es lo que hay que comer. Y esto es interesante, esta relación con los pequeños.
Y ese nivel de tolerancia en otras sociedades, en otras culturas, quienes realmente terminan criando a los nietos son los abuelos, ¿verdad? No son los padres, sino que Exacto. es como la continuación de los valores, como que se facilita más ese tipo de cosas. Yo recuerdo con mucha alegría, mi abuelo, nos cuentan mis tíos y mi papá nos contaba de que era de un carácter bastante fuerte con ellos. Pero cuando nosotros íbamos a la aldea donde ellos vivían, era una cosa formidable. Él le encantaba contarnos cuentos. Claro. Y entonces quemaban ocote, que era la forma como la gente allá utilizaba Claro. el mecanismo para alumbrarse. Los fogones. Y él haciéndonos bromas y jugando. Entonces, esa figura que nos habían hecho, nos mostraban mis tíos de que él era muy enojado, era todo lo contrario con cada uno de nosotros. Y mi padre también, de repente con nosotros fue muy estricto, pero con los nietos se lo ganaban. Sí, exacto. Eso pasa. Eso es así, Alan, para que, Y para la que el forma- futuro te lo vea. Y que son niña y niño. Sí, es una niña. Mi hijo mayor se casó bastante joven. Estaban los dos estudiando en la universidad cuando decidieron casarse y la niña ya tiene 15 años. Y el otro nieto tiene 6 años. Pero Está no la iniciando ponía, primer cuando grado. estaba pequeña ella no la ponía a jugar a usted. Ah, sí, ella es muy habilidosa y ella ahora pues es bien deportista, ¿verdad? Es muy dedicada a sus estudios, ella está ilusionada también que quiere una beca al exterior, ella está estudiando en el Liceo Franco y terminó el año pasado su bachillerato, ella la subieron de grado en cierto tiempo y entonces a los 15 años estaba saliendo de su bachillerato y ahora está en el bachillerato francés porque quiere conseguir una beca. Y bueno, hemos conocido estas etapas que son muy importantes, estamos casi cerrando el programa, pero usted es autoridad, usted es viceministra de Educación y ha venido cumpliendo usted una labor importante, destacada, queremos decirlo, en una Gracias. secretaría altamente conflictiva, porque tiene el peso de quizás una mala planificación de años, y el hoy es complicado para la educación en Honduras, pero destacar en ese ambiente es complicado. Sí, es bastante delicado en el tema mío, digamos, en la primera etapa que estuve, me tocó trabajar con la parte administrativa financiera. En ese tiempo, pues el ministro era el ingeniero Carlos Ávila y en el último año fue el ingeniero Roberto Martínez Lozano. Con los dos trabajé y realmente pudimos, en ese tiempo, nosotros organizamos todo lo que fue pago en bancos para los maestros. Nosotros veíamos realmente las colas que se hacían ahí en el Ministerio de Finanzas, los profesores para cobrar, y entonces decidimos que ese era el momento de poder dignificar el pago a los docentes y que se hiciera a través de banco. Fue bastante complicado porque se pagaban mediante pagadores, ¿verdad? Y los pagadores sintieron una amenaza, y con razón, pero ni modo. Había mucho tráfico también de gente que les compraba los cheques y al final les pagaban un porcentaje nada más al docente. Sí. Imagínense que no son salarios tan grandes. Entonces nosotros dijimos, bueno, iniciamos con ese plan, ya había bastante información levantada y entonces nosotros aceleramos el trabajo y lo implementamos. También otra cosa, Alan, que usted estaba viendo, como he sido formadora, ¿verdad? Entonces a mis estudiantes usualmente fui una profesora que me gustó estar siempre ahí pendiente de su comportamiento, de su dedicación, y yo me siento muy orgullosa de algunos profesionales que ya son ahora, ¿verdad? Y que lo siento muy satisfecho, y uno se siente también satisfecho porque dice uno,
contribuí en la formación de esta persona. Luego en el trabajo también he tratado de mantener armonía con mis compañeros, tanto con mis superiores como con mis compañeros horizontales y también con los que están bajo nuestra responsabilidad. Tratamos de mantener siempre exigente, tratando de mantener una disciplina de trabajo, tratando de cumplir con las metas. Y siempre contar con el apoyo de nuestros superiores, ¿verdad? Del ministro o ministra que esté, y luego también de las otras autoridades. En este caso, pues, dependemos todos los ministerios de la Secretaría de Coordinación de Gobierno con el doctor Hernández Alcerro. Mantenemos una buena comunicación. También con los otros ministros, con los cuales obligatoriamente tenemos vinculación, trabajo, desarrollo económico, Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, con todos nosotros tenemos que ver de una u otra manera para poder salir adelante. Pero hay una cuestión y que a mí me ha sorprendido, y es que en cada gobierno quieren implementar o cambiar la dinámica de la educación, y en vez de haberse beneficiado parece que se atrasó. Recuerdo, por ejemplo, yo la escuela morazánica en el gobierno del presidente Reina, y ahí nos dijeron que otro tipo de educación, posteriormente la han cambiado. Este factor político que interviene de manera directa y que lo hacía, no sé si todavía tiene la influencia de tiempos anteriores, donde un diputado por el departamento le asignaban, bueno, usted puede meter 300 maestros, y si era en las grandes ciudades, usted tiene la oportunidad de meter 1000 maestros, y tal vez no es que sabía de educación, sino que él estaba en proselitismo. Era en proselitismo. Mire, eso ¿cómo ha variado definitivamente en esta nueva etapa que me tocó trabajar con el presidente Lobo, ¿verdad? Realmente él marcó ahí un espacio de tal manera que se lograra respetar esta incidencia política. No podemos decir que se ha eliminado, siempre hay algo por ahí, pero lo que viene ya a formalizar, que realmente para nosotros fue de mucha satisfacción, que los mismos diputados por unanimidad aprobaran la Ley Fundamental de Educación. La Ley Fundamental de Educación lo que hace es abstraer de la política para dedicarse exclusivamente a lo que corresponde a la parte educativa meramente, y así es como quedan establecidos los concursos, ya no como se hacían antes. Antes se coordinaban entre los gremios magisteriales y las autoridades del momento. En este momento hay entidades que son veedoras, ¿verdad? Acá actualmente pues ASJ juega un papel muy importante en lo que tenemos veeduría social, pero nosotros también tenemos organizaciones como los consejos municipales de desarrollo educativo, los COMDE. Ellos son veedores obligatorios que tienen que estar pendientes. Y luego los medios de comunicación. Para nosotros los medios de comunicación, porque ustedes con su lente pueden ver desde lejitos qué es lo que se está captando, ¿verdad? Y eso para nosotros es tomado en cuenta los reportes que nosotros tenemos para ir mejorando. Este año, por primera vez, se van a realizar los concursos alejados de autoridades, ¿verdad? Va a haber una instancia externa que con la con la Dirección General de Servicio Civil, que van a estar trabajando en esto, más todos los veedores. El veedor solo se tiene que reportar. Por ejemplo, Alan Fiallo dice, yo quiero ir a ver el concurso que se va a dar en el departamento de Francisco Morazán. Entonces Alan Fiallo se anota que va a ir a verificar cómo es que realmente, y lo ideal es que vean desde que se están aplicando las pruebas escritas, la entrevista, cómo se están manejando los resultados, que no vayan a aparecer como antes, que alguien sacaba un 50 y aparecía en los primeros lugares.
sino que sea justo, porque esa es parte de la dignificación de la carrera docente. Eso es lo que nosotros consideramos, ¿verdad? Que es parte de la dignificación de la carrera. Ahora hay dos aspectos fundamentales. El tema de los 200 días de clases, que lo han politizado ese tema. Creo que no debería ser así. Sí, 200 días de clases, sí, los niños pueden estar 200 días de clases dentro de un aula, pero no significa que haya calidad educativa. Exacto. Por un lado, y por otro lado algo súper digno que tiene que ver con la infraestructura educativa. Yo creo que se ha estancado de años la infraestructura educativa. Es cruel ir a escuelas Exacto. y colegios donde los niños, yo digo nuestros niños porque como sociedad Así tenemos es. que verlo así, reciben clases en una situación dramática. Hay una escuela, un ejemplo, Monseñor Fiallos, Sí. dramático las condiciones. Mi escuela donde yo la veo como, yo La ve con yo tristeza. salí hace como 40 años o 50 años de la escuela Y no había cuando ningún voy proyecto. la encuentro que es la misma escuela. Mire, nosotros entre 2003 y 2015 hubo un plan que la Secretaría de Educación administró con fondos nacionales y con fondos externos, de los cuales los cooperantes internacionales jugaron un papel muy importante. La debilidad que tuvimos ahí cuando se diseñó el plan es que no incluimos infraestructura. Entonces, más es lo que se ha obtenido a través de otras fuentes de financiamiento para mejorar la infraestructura, pero no como un plan, a pesar de que tenemos un plan maestro que identifica cuáles son las escuelas que hoy están en una situación crítica y que requieren ser atendidas urgentemente. Pero en este año estamos trabajando en lo que se denomina el Plan Sectorial de Educación, que va hasta el 2030, y en ese sentido sí la infraestructura está incorporada obligatoriamente dentro del plan, y esperamos que a partir del presupuesto del año 2018 ya podamos tener ese presupuesto designado y ampliándose cada vez para que podamos llegar a estos centros educativos que atienden mucha población en muchas comunidades. Pero fíjese que, bueno, cuestionan también a esta sociedad, no entiendo yo, pero cuestionan los parques. Es una maravillosa obra. Si ellos robaron en la construcción de los parques, ellos sabrán. Exacto. Ellos sabrán, pero la obra se hizo. Y uno ve los parques y ve la calidad del trabajo. Lo mismo deberían de ser en la escuela. Sí. Acá hay empresarios que son desprendidos, hombre. Sí. Y que pueden aportar las meriendas, que pueden aportar bloques, que pueden aportar cemento. Lo mismo debería hacerse. La misma dinámica que con los parques. Puede escuelas. convencer también a los padres de familia, porque hay en comunidades que usted ve centros educativos que son ejemplares, Sí. porque sus padres asumieron Los Los padres han responsabilidad. asumido, En Lepaterique sí, hay uno de esos. en Lepaterique, Aquí creo que hay una aquí en escuela que es ejemplo, que está en las cercanías del cuerpo de bomberos. No sé si La todavía está Ramón ahí. Rosa, número Ramón 2. Rosa, número 2. Tiene Ella, computación desde tiene- hace mucho sí. tiempo, inglés. Sí, mire, las escuelas realmente funcionan, en primer lugar, cuando hay un director o directora que realmente va a desempeñar sus funciones y ese es su trabajo. Profesores que realmente, porque hay profesores incluso que no les gusta ir a esas escuelas porque son exigentes y tienen unos padres de familia que son colaboradores permanentes y ahí se junta y ese es un ejemplo, ¿verdad? Tenemos la escuela Ramón Rosa número 2, la Honduras, por ejemplo, aquí en la Alameda también es una escuela que va avanzando, ha avanzado mucho. Y así tenemos varias Uruguay o escuelas, Paraguay. la Uruguay y la Paraguay, la de Paraguay, Oriente. sí, las Sí. dos están ahí. Realmente son escuelas que sus directores y directoras han tratado de ver cómo sacan adelante el trabajo. Mire, la semana pasada andaba una misión internacional en este trabajo del plan sectorial y queríamos que ellas vieran, número uno, la calidad de los docentes, porque sí hay docentes que son muy comprometidos. Está aquí a la salida de Danlí, es una comunidad que no tiene agua potable, pero ellos dentro de sus limitaciones, con unos padres de familia, y también el alcalde Asfura, por ejemplo, trata de que esa escuela, y esperaríamos que muchísimas otras hagan lo mismo, que esté llegando el agua, ¿verdad? Que esté llegando el agua, aunque no haya en la comunidad agua potable,
pero está llegando por lo menos para mantener los servicios sanitarios que es tan importante en los centros educativos. Entonces queríamos que nuestra cooperación se lleve un buen mensaje de nuestros docentes, porque la realidad es que la mayoría de ellos son muy dedicados y necesitamos también darles el mayor apoyo. Bueno, y yo quiero felicitar porque siento que ahora en esta nueva generación, con la nueva ministra, por lo menos la relación del maestro y las autoridades ha cambiado. A mí me parece que no es correcto que al maestro y a la maestra se les trate como que si se está atendiendo otro tipo de personal. Sí, porque son humanos los que ellos atienden. Son seres humanos y también que tienen problemas de inseguridad y tantos otros problemas. Pero con usted se puede hablar todos los días, pero aquí los espacios están marcados y ha sido grato poder platicar con ustedes. No, para mí, mire, les agradezco, es un programa muy relajante, ¿verdad? A sacar historia del desarrollo de un profesional que es muy importante. Muchísimas gracias. No, es un honor. Y les deseo muchísimos éxitos. Y conocerla más a usted, entonces aumenta también el criterio que hemos mantenido de que usted en lo profesional es una mujer encantadora, su forma de ser, su forma de atender a la prensa, la forma como explica, la forma como aclara cualquier situación, y la he visto con la sinceridad y la honestidad de una funcionaria que cuando ha tenido que, digamos, admitir algún error o alguna situación que se da dentro del Ministerio de Educación, ha tenido el valor de decirlo. Exacto. Y también cuando hay alguna mala interpretación de la labor que ustedes desarrollan, también usted ha tenido la oportunidad de aclararlo. Así que es un honor, estamos encantados de haberla atendido. Y ojalá que no sea la última vez que te la tengamos estoy a la orden, ¿verdad? Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Don Fran Gómez. Es toda una invaluable trayectoria que ha marcado una línea de calidad, abnegación y, ante todo, sustento de valores en la educación de nuestro país. Hoy ha participado en el espacio de entrevistas, aquí en El Sol de las Noticias, la viceministra de Educación, licenciada Elia del Cid. Cholusac Sur es 36 en Francisco Morazán, 34 en El Paraíso, 36 en Olancho, 36 en Choluteca. A nivel nacional, vía satélite, estamos en su compañía de cable y llegamos al mundo a través de nuestra página web www.cholusacsur.com. Cholusac Sur, el único y más completo canal de noticias.